Hola a todos mis queridos amigos de YouTube, ¿qué tal están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Dayana para los que no me conocen y en esta ocasión vengo con el primer wrap-up del 2023 donde les comparto sin spoilers mis lecturas que he hecho durante los primeros meses del año, enero, febrero y marzo. He leído un total de 6 libros durante esta época. Si bien es cierto, hay muchos booktubers que leen 6 libros en un mes, pero no es mi caso. He leído bastante, ya que más o menos yo leo un libro al mes. En este caso han sido 2 libros al mes, entonces me ha ido excelente y les quiero compartir porque son libritos que sí me han llamado mucho la atención. No me voy a detener muchísimo en 3 de ellos, ya que hice un reading blog hablándoles específicamente de estos 3 libros y voy desglosando mucho cada una de estas historias, entonces no me voy a detener mucho en estos, pero sí quiero hablarles de los demás. Y bueno, este año empecé con un librito que siempre lo voy a recordar porque es como que marca siempre ese primer libro del año. Siempre escoger el primer libro del año es una cosa como rutinaria especial y es un libro que siempre recuerdo. Entonces en este caso escogí Mariposa de Yursa Mardini. Tengo un video hablándoles específicamente de este libro y de la comparativa del libro-película que tiene. Acá conocemos una historia real, es una como autobiografía de esta nadadora Yursa Mardini, que fue refugiada Siria y que su sueño era ser nadadora olímpica. Ella entrenaba desde muy chiquitita, ya que su padre era un gran entrenador en Siria, pero parecía que todos sus sueños y todos se iban a truncar por el tema de la guerra. Conocemos todo este mundo de la guerra y lo difícil que es pasar por algo así. Es algo muy duro de leer también, pero gracias a Dios ella logró salir. Vamos viendo todo el trayecto que ella tuvo que pasar junto a su hermana Sara y todo el resto de gente que trataba de salvar su vida de la guerra y de ir a Europa. Ella, su destino final era en Alemania y tuvo que pasar por muchas vicisitudes. Entre ellas hubo un caso muy famoso que fue cuando tuvieron que pasar en lancha hasta Grecia, pero era una lancha dañada, que se les metía agua, se iban a ahogar todos, había mujeres con niños, habían niños pequeños y todo. Y ella y Sara y otras personas que ayudaron también, al ser nadadoras, se ofrecieron para ir como afuera del bote, pateando, ayudando como que a dirigir y sostenidas del bote en agua fría, en la noche. O sea, fue algo de heroínas realmente. Y el sueño de ella era ir a unas olimpiadas. Cuando ella llega, empieza a entrenar, tiene tiene la suerte de conocer a un entrenador súper bueno con ella, que le da la oportunidad de unirse al equipo, de entrenar, les ayuda a tener también dónde vivir, qué comer, dónde estudiar, o sea, les ayuda en todo y para que ellas puedan acoplarse a su nueva vida, y logra participar en el equipo de refugiados de las Olimpiadas. Ya ha ido 2 veces a las Olimpiadas, no sé si irá a estas nuevas, yo creo que sí, al próximo año, y me encantaría verla competir. Entonces, nada, este fue el primer libro que leí. A este libro le di, ¿cuántas estrellas? 3 estrellas, me gustó mucho y lo terminé el 20 de enero del 2023. Después estuve leyendo un librito que les voy a dejar por acá la foto porque no lo tengo, pero es mi favorito, uno de mis libros favoritos del año va a ser de todas maneras, segurísimo, porque me súper encantó. Yo estoy hablándoles de El amante de Lady Chatterley. Este libro, wow, o sea, me transmitió tanto. Es un libro de época, me gustan mucho los libros de época, y nos habla de esta mujer que se casa muy enamorada, muy ilusionada de un chico, pero después de su noche de bodas, de la primera vez que están juntos, él tiene que irse a la guerra. Sucede que en la guerra tiene un accidente muy fuerte y él se queda parapléjico. Entonces como que de la cintura para abajo él no tenía movilidad y ella se da cuenta que nunca va a poder tener hijos con él. Ellos se van a vivir en el campo, ellos vivían en la ciudad y él estaba feliz con eso, tenía cerca a su hermana y todo, pero se van al campo y al principio ella era una chica muy optimista y muy feliz y le decía todo. La actriz que interpreta, porque también es una película, ya les contaré de eso, es la misma que hace de Diana joven en The Crown.
y él lo hace excelente. Entonces ella era muy alegre, muy linda y todo, y le ayudaba en todo a su esposo, pero luego era muy pesada la carga de trabajo y se enfermó. Entonces su hermana le dice a él que no, o sea, que no puede seguir pasando esto, que él necesita conseguir una empleada que le ayude. Entonces contratan, y esa es su único tiempo de despejarse era salir al bosque, salir al campo. Era una casa preciosa, a caminar y a leer. Entonces ahí se conoce con el guardabosques. Y el guardabosques es muy lindo, pero no solo físicamente, sino en su forma de ser y cómo es con ella y todo lo que pasa y cómo le hace descubrir un mundo diferente y se enamora. Entonces también en una ocasión él le había dicho a ella que no le importaba que ella tenga un hijo con otro, pero que siga su apellido. Entonces tenían ese como plan, y ella obviamente tenía que buscar a alguien de buena familia y de alto rango en la sociedad. Y cuando él se entera que está enamorado del guardabosques, como que no puede creerlo, porque es como un empleado y no es alguien de alta clase. Y bueno, y pasan muchas cosas, pero al final el amor triunfa y me encanta este libro. Vi la película que está en Netflix, 100% recomendada, es excelente. Y también escuché el audiolibro, o sea, estaba obsesionada con esta historia y me encantó. Después también estuve leyendo la tercera parte de la saga de la Villa de las Telas, que es el legado de la Villa de las Telas, y me gustó mucho, le di 4 estrellas. No está de más decir que al amante de Lady Chatterley le di 5 estrellas, obviamente. El legado de la Villa de las Telas me gustó mucho. Es la tercera parte de esta saga que les cuento. Y en la primera parte, que es la Villa de las Telas, vemos, es una también serie de época, esa es antes de la Primera Guerra Mundial, y nos cuenta cuando nos vamos viendo a los personajes, los dueños de la Villa de las Telas, que son como que de la alta sociedad, y el dinero que tienen. Vamos viendo como a los señoritos, a las señoritas, todo lo que ellos viven junto a sus padres, que son los dueños de la villa, pero también les vemos como que en ese lado de rebeldía, de juventud y así, y de luchar por el amor. Y por otro lado está la servidumbre, la cocinera, las doncellas que tenían y la ayudante de cocina y todo esto. Entonces María Meltzer, que era ayudante de cocina, se enamora con Paul, que es el hijo de los dueños de la casa, y vamos viendo qué sucede ahí, entre estas mezclas de clases sociales y todo. En la segunda parte ya estamos en la Primera Guerra Mundial, vamos viendo cómo tantos ricos como pobres, como los dueños de la casa, los hijos de los dueños de la casa tienen que ir a la guerra, así como la gente de la servidumbre también. Que la guerra no distingue clases sociales, todos van, muchos mueren, muchos regresan, muchos están heridos y todo esto, y cómo tienen que las mujeres hacerse cargo de la casa. Después, en esta tercera parte vemos ya a estas personas como adultos, y, o sea, los chicos, digamos, de los hijos de los dueños de la villa, vemos ya como adultos, vemos como ellos ya han envejecido, algunos mueren, otros no todavía. Ellos ya adultos, tienen hijos, vemos a los niños, que fue lo que más me gustó ver en este libro, los niños y los personajes de ellos y lo que hacían. Y estuvo lindo, o sea, sí disfruté leerlo, la verdad, y voy a continuar con la saga, posiblemente sí. Después hice el reading blog, que si no han visto esos videos son 4 porque se me hizo larguísimo, ya deberían estar en el canal. Y en esos videos les hablo de estos 3 libritos que escogí para ese reading blog. El primero que estuve leyendo fue Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, y este libro no me gustó mucho, ahí me explayo mucho más del por qué. Lamentablemente solamente le puse 2 estrellas sobre 5. Es una historia mexicana y nos habla de Tita y Pedro, que se aman, ellos son adolescentes. Tita y Pedro se aman, pero Tita, al ser la hija menor de esta familia con muchas tradiciones familiares, no puede casarse hasta que su madre muera, que ella es la encargada de cuidar a su madre. Entonces Pedro va aún así a pedir la mano de Tita y su madre le ofrece a la otra hija, o sea, se casa con la hermana de Tita, porque él dice que está enamorado de Tita y que no le importa cómo sea, pero que tiene que estar cerca. Entonces es una vida hecho pedazos para Tita,
porque está ahí el amor de su vida y él está enamorado de ella, pero también ve cómo está con su hermana, cómo tiene hijos con su hermana y pasan un montón de cosas. Además que la madre es súper mala, es malísima, es la peor madre que he leído en la literatura yo. Y viven en la misma casa todos juntos. Después vamos viendo que pasan un montón de cosas, hay algo de realismo mágico y así, pero no me gustó, realmente no lo disfruté. Y eso que lo leí en 3 horas, pero nada. Después también estuve leyendo La ciudad de vapor de Carlos Ruiz Zafón y lo disfruté un montón. Para los que no saben, Carlos Ruiz Zafón es mi autor favorito masculino. Leí 2 libros de él, son mis favoritos de toda la vida, que es La sombra del viento y El juego del ángel. Pero leí la tetralogía del cementerio de los libros olvidados, que son 4. La sombra del viento, El juego del ángel, El prisionero del cielo y el último es El laberinto de los espíritus. Y me encantó, porque siento que Carlos Ruiz Zafón tenía una pluma muy distinta a nadie más. O sea, no he leído otro autor que se parezca su pluma, que sea algo así, no. Él tiene una manera de escribir increíble, porque lamentablemente nos dejó en el 2020 con un cáncer, pero la ambientación, el hacerte conocer Barcelona gracias a sus historias, el hablarte de libros, el hablarte de... es como esos libros sobre libros, te habla de libros, te habla de historias, de papeles, de escritores malditos, te habla de casas oscuras y tenebrosas con secretos. Hay mucho misterio, mucho halo de miedo. O sea, es como que te da miedo, pero a la vez no te da miedo, sino es un misterio increíble. O sea, amo a Carlos Ruiz Zafón. Entonces, este libro, que son cuentos, era unos cuentos que Carlos Ruiz Zafón quería sacar en forma de agradecimiento para sus lectores, pero lamentablemente falleció antes de poder cumplir esto, y la editorial sacó como un homenaje póstumo para él y nos regalaron unos cuentos muy lindos. Yo no soy de leer nada de cuentos, narraciones y esas cosas, a mí no me gustan, porque siento que son muy cortas y no logro empatizar con los personajes, no logro quedarme con las historias, no me gusta. Pero en este caso fue la excepción, o sea, disfruté cada uno de los cuentos. Y más que todo, siento que si tú ya has leído los libros de Zafón, que son básicamente esos 4 que les digo de la tetralogía. Marina, que lo tengo pendiente porque no quiero que se me acaben los libros, y una saga juvenil de 3 libros que empecé a leer gracias a que leí este libro y que volví a sentir este halo de Carlos Ruiz Zafón y de esta forma de escribir que tanto amo. Quise empezar a leer esta saga juvenil y ya lo estoy haciendo. Entonces, generalmente te habla de esos personajes y volverte a encontrar con los personajes de La sombra del viento, con los personajes del juego del ángel. O sea, a mí me encantó, especialmente con David Martín, que fue mi crush y que amé. Entonces vemos cómo empezó, cómo nació David Martín, quién fue su mamá. Vemos cómo él empezó a escribir sus historias desde muy pequeño, a contar historias, a inventar desde muy pequeño. Vemos también a este personaje, Andreas Corelli, que era un editor muy oscuro, que hacía pactos con escritores y los convertía en escritores malditos. Entonces, estos cuentos están increíbles, pero sobre todo el cuento que yo siento que aunque no leas ningún otro, aunque no seas fan de La sombra del viento y de esta tetralogía y nunca hayas leído sus libros, vale la pena leer totalmente. Es el más grande de las historias que está en el centro y se llama El príncipe de Parsano. Ese relato, o sea, ya por ese relato vale la pena todo el libro. Y es que Carlos Ruiz Zafón toma a Cervantes, a Miguel de Cervantes, como imagen de esto y nos habla de él haciendo relación con Andreas Corelli, que es este editor, este buscador de talentos, de escritores, y encuentra a Cervantes y le propone un trato, como siempre lo hace, al estilo Rumpelstiltskin, que sabemos que no va a salir nada bien, pero aún así cae la gente en eso. Entonces es increíble, o sea, es una analogía impresionante el usar a Cervantes. Y si todos ya conocen, si ya leíste la saga y conoces quién es Andreas Corelli, te vas a quedar impactada. Otro libro que leí y que es un 5 de 5, que también va a estar en mis historias favoritas del 2023 de todas maneras, va a ser Pasiones de Rosa Montero. Son los amores y desamores que han cambiado la historia.
Aquí Rosa Montero nos habla de varias parejas famosas de todas las épocas y de todas las historias. Hablo mucho de este libro en el Reading Blog, así que si ustedes quieren profundizar, háganlo viendo ese video. Pero les voy a contar que generalmente lo que a mí más me gusta leer son biografías. Y he leído algunas biografías de mujeres que salen en esta historia, como Wallis Simpson, Evita Perón, entre otras. Pero aquí nos habla de sus historias de amor que marcaron la época. Entonces vemos a la pareja, no tanto a la persona. Y lo que tienden a hacer en las biografías es que le sacan como la mejor parte, o como victimizan, muchas veces tienden a victimizar o a sacar solo lo positivo de esas personas. Pero se nota como Rosa Montero investigó tanto para sacar este libro. Y no solamente cosas buenas, sino también cosas malas, cosas oscuras que no sabías, datos muy curiosos. Entonces lo hace único a este libro, porque nos vemos esa relación de pareja. Y como personajes, yo sí soy de separar el autor de la obra. O sea, no tengo lío con eso. Yo creo que sí hay que separar el autor de la obra. Hay muchas personas que están en este libro, muchos seres que han sido grandes escritores, talentosos pintores, que tú dices, wow, o sea, eran increíbles. Pero en su vida privada eran maltratadores, misóginos, golpeadores, o sea, gente de lo último, digamos, pero que hicieron grandes obras. Entonces les voy a decir qué historias se van a encontrar aquí para que se animen a leerlo, porque creo que todo el mundo debería leer este libro. Y les voy a decir mis favoritas, porque hice corazones junto a el descalifique por corazones de las historias. Los Duques de Windsor, 5 de 5 corazones. Estamos hablando del rey que abdicó de ser rey, que solo fue rey por un año por amor a Wallis Simpson, que era una mujer divorciada, y eso estaba muy mal visto en la época. Entonces como que su amor triunfó y él renunció a ser el rey de Inglaterra por estar con ella. Pero también tiene sus cositas oscuras, o sea, muy buena. Yo lo que les estoy contando es lo que yo sabía, pero aquí descubrí muchas más cosas. De ahí tenemos a León y Sonia Tolstoy. El gran escritor de Ana Karenina, el gran escritor de ¿cómo se llama su otra obra que es súper famosa? Que yo no he leído todavía, creo que es Norte y Sur, algo así. A ver, él escribió Ana Karenina y escribió también... Tolstoy escribió... ¿Dónde está? Porque... O sea, solamente por estos libros ya, o sea, es como que todos admiramos y decimos es increíble. Pero él era súper malo con su mujer. Era demasiado misógino y mala persona. También tenemos a Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Juana la Loca, que no estaba tan loca, le hicieron pasar una vida miserable y pasó cosas horribles. Y Felipe el Hermoso, que no era tan hermoso realmente, pero que está súper chévere, y le puse 5 corazones también. Tenemos otra historia de Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas. Como ven, acá también hay historias homosexuales, no solamente de parejas heterosexuales, lo cual eso también me gustó un montón. Fue muy interesante conocer la historia de estos dos. A esta historia le di 3 corazones. Después tenemos a Liz Taylor y Richard Burton. Esta historia también me gustó mucho y le di 5 corazones. Tenemos la historia de Evita y Juan Perón. Yo conocía esta historia ya porque había leído la biografía de Evita Perón, como les comentaba. Y me parecía que ella era tan buena, tan linda, que por eso todo el pueblo le quería. Pero vemos que los dos eran terribles, o sea, la gente les tenía miedo. Por eso es que le querían supuestamente y les respetaban porque no les tocaba de otra. 3 corazones. Después tenemos a Robert Louis Stevenson y Fanny Vandergrift, 2 corazones. La historia de Arthur Richbaum y Paul Belairde, 3 corazones. Estos dos hombres, creo que tienen la relación más tóxica que he leído en toda mi vida. O sea, fueron hasta a golpes, fueron ya hasta a querer matarse el uno al otro. O sea, una cosa, era demasiada pasión. Y después, o sea, lujuria, pasión desmedida, y después golpes, peleas, ya, o sea, disparos, una cosa. Marco Antonio y Cleopatra, le di 2 corazones, no me encantó.
Dashiell Hamlet y Lily Hellman, Dos Corazones. Hernán Cortés y la Malinche, que él era como que el dueño de la hacienda, digamos, y Malinche era una de estas mujeres indias, y nos habla también de historia. O sea, en cada una de estas cosas obviamente está la pareja, pero también es la historia, y ella era una de las mujeres indígenas mexicanas que estuvo ayudando a sus indígenas, y que muchas veces incluso se puso en contra de sus propios indígenas por estar al lado de él, que era el hombre que amaba, y traicionó a su propia gente por amor, pero él le traicionó a ella. Entonces es increíble, o sea, ahí vemos toda esa época de la conquista. La reina Victoria de Inglaterra y el príncipe Alberto, 5 corazones, porque esa historia sí me encanta, y creo que eso sí tenía una historia muy bonita, a pesar de que eran primos, pero los dos sí se querían, y fue muy bonita su historia, me gustó muchísimo. Tenemos John Lennon y Yoko Ono, que también le di 5 estrellas. Conocemos más sobre Yoko, porque siempre es como que sabemos mucho de John Lennon, pero no mucho de Yoko. Conocemos más a Yoko, y también nos damos cuenta que John Lennon ha sido súper violento, o sea, ha sido un hombre súper violento, y yo me imaginaba que por su música y sus canciones él era amor y paz, y no ha sido así. También Mariano José de Lara y Dolores Armijo, que le di 4 corazones. Lewis Carroll y Alice Liddell, que me pareció muy impactante esta historia, ya que Lewis Carroll es del creador de Alicia en el País de las Maravillas, y Alice Liddell tenía 12 años cuando le conoció a él, que tenía más de 20, y él era un pedófilo prácticamente, porque se enamoró de ella, y le gustaba verles a las niñas, tomarles fotos, retratarlas sin ropa, y escribió Alicia en el País de las Maravillas para ella prácticamente. Y por último, bueno, tenemos a Amadeo Modigliani y Janet Hewlett, dos corazones. Los Borgia, me hizo sentir todo ese amor que yo siento por la historia de los Borgia, porque estos libros los leí de adolescente y me súper encantaron. Los Borgia, Lucrecia Borgia, vi todas las series y todo, la película, todo. Entonces volver a ver aquí a César Borgia, al Papa Alejandro VI, a Lucrecia y todo eso estuvo muy muy chévere, y disfruté un montón esa historia. Le di obviamente 5 corazones. También la historia de Elizabeth de Austria, Sisi, y el emperador Francisco José, que le di 4 corazones. Pero en fin, o sea, todas estas historias las disfruté un montón, y les recomiendo que lean este libro porque es una joyita. Y ese ha sido todo el primer wrap-up del 2023. Espero leer muchísimo más en este año y traerles el siguiente muy pronto. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, gracias por vernos.